Estaba viendo un poquito acerca de lo que dice en la palabra acerca de nosotros, porque la Biblia habla de nosotros, ¿verdad? Habla de Cristo y después habla de nosotros. Y nos habla de herencia. Tenemos dos tipos de herencia que existen. La primera herencia es que heredas porque alguien de tu familia o alguien cercano se muere y te hereda algo. Y eso es una herencia. También hay la otra herencia que cuando naces heredas rastros de tus padres, ¿no? Nace un bebé, todo el mundo quiere saber a quién se parece, ¿verdad? Porque hay una herencia en los rastros, hay una herencia en nosotros a través del ADN y esto va a construir nuestra personalidad. Y eso es en lo natural. Ahora cuando nacimos de nuevo, recibimos esta herencia también. Recibimos el ADN de nuestro Padre Celestial, ¿no? Recibimos ahí sus rastros, su manera de pensar, sus emociones. Recibimos su amor y su capacidad de amar. Recibimos la sabiduría. Recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una conexión en este momento. Y esa es la herencia que tenemos. Y el tema de hoy es la identidad divina en nosotros. Y tenemos que descubrir esta identidad que se hizo a través de la justicia. Segunda de Corintios dice que Jesús nos hizo justicia de Dios en él, ¿no? Y es cuando se heredó todo, no solamente el reino, porque siempre pensamos, heredamos el reino, que sí, ¿verdad? Pero heredamos más cosas que son cosas personales de Dios y que se siembran en nosotros y nos transforman. Y tenemos el ADN de Dios. Jesús habló mucho de esto. Cuando Felipe le dice, bueno, muéstranos al Padre, él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque Él y el Padre son uno, ¿verdad? Y nosotros en Él también. Entonces hay una fusión entre Dios y nosotros. Y ya no somos las mismas personas que antes de haber nacido de nuevo, porque heredamos la naturaleza, la identidad divina en nosotros. Mira lo que dice Colosenses 3, 10 y 11. Les voy a leer la versión amplificada. No, perdón, la versión del mensaje. Dice, ahora estás vestido con un nuevo guardarropa. Cada prenda de tu nueva manera de vivir es hecha a medida por el Creador con su etiqueta. Todas las viejas modas ahora son obsoletas. Palabras como judío y no judío, religioso e irreligioso, de dentro y de fuera, incivilizado y vulgar, esclavo y libre, ya no tienen significado. A partir de ahora, todos están definidos por Cristo y todos están incluidos en Cristo. Uf. ¿Qué te dice? Todo lo que viviste antes es obsoleto. ¿Para qué te preocupas de tu vida anterior? ¿Para qué todavía consideras tu vida anterior? Pues toda mi experiencia. ¿Qué dice? Es obsoleto. Porque son cosas que hiciste con tus manos, en tus fuerzas, en una época donde estabas solo, pero hoy no tienes que hacer las cosas en tus fuerzas, ya no estás solo y tienes el ADN de Dios. Entonces vas a empezar a vivir de manera diferente, pensar de manera diferente, actuar de manera diferente, tomar decisiones nuevas y diferentes porque tu entorno ha cambiado. Ya no eres una persona natural, eres definido por Cristo. Es Él que define quién eres tú.
y no nosotros. Por eso creo que a veces cuando la gente te dice quién eres, y sacamos todo nuestro currículum ahí. No hay nada que rebasa hijo de Dios. No puedes superar esto. Pero a veces no lo decimos porque no estamos muy conscientes de quiénes somos. Y sacamos ahí, bueno, yo hago esto. No te pedí lo que haces. ¿Quién eres? ¿Cuándo vas a llegar al cielo? No te va a decir, no es Pedro a la entrada, así saben, ¿eh? Es Jesús, ¿no? Te va a decir, ¿quién eres? No te va a decir, ¿qué haces? El peor, ¿qué haces aquí? No, no, eres el hijo. Se te ve. ¿Ah? La gente lo sabe, el diablo lo sabe. El cristiano todavía no. Lo vamos descubriendo. Pero la gente que te conoce sí sabe que cambiaste. Y te ve diferente. Y nosotros tenemos que actuar de manera nueva porque las cosas antiguas son obsoletas. ¿Para qué nos queremos regresar a algo que está muerto, que ha desaparecido? Dejemos nuestros antiguos fracasos, miedos y también nuestros éxitos. Todo eso es obsoleto. Hay mucho más en la nueva vida. Hay mucho más en Cristo que afuera de Cristo. Y tenemos que tomar esta conciencia de decir, a partir de hoy, voy a dejar esta vieja ropa. En lo natural también lo pueden hacer. A veces acumulamos cosas. Es que yo me veía muy guapo en los 70s con esto. Sí, pero en 2024 te ves ridículo. En lo natural, si te ves ridículo, en lo espiritual también. ¿No? Deja todo esto y empieza a vivir conforme a la nueva vida que Dios te ha dado. Una vida donde los límites fueron quitados, eliminados. Donde tú puedes vivir con una visión que rebasa tu entendimiento y aunque te vean locos, eres sano de espíritu y de mente. ¿Verdad? Porque ya empezaste a conocerte, a tener la identidad que tienes y que se empieza a desarrollar. La identidad se desarrolla, la personalidad se desarrolla. Y más conocemos de Cristo, más conocemos de nosotros mismos. ¿Verdad? La Biblia, ese es el verdadero espejo. Deja de verte en el espejo que tienes en el baño, es un mentiroso. Y ahí estás haciendo esfuerzos, ¿verdad? Pasas delante. Nadie te vio, nada más era el espejo. Pero en lo espiritual, ¿cómo te ves? Cuando te ves en el espejo. ¿Te ves la nueva persona exitosa, gloriosa, sana? ¿No? Gozosa, viviendo en paz. Porque eso es lo que dice aquí. Ese es ahí donde te tienes que ver, encontrar, hacer las modificaciones necesarias. Porque Dios nos va a juzgar sobre lo que hemos visto aquí. No lo que has hecho o has dicho, sino cómo reaccionaste cada vez que te viste en la palabra de Dios. ¿No? Dejando la nostalgia de los buenos días antiguos. ¿Eh? Ay, no, la mejor música era de mi época, ¿verdad? Sí es cierto, pero bueno. No. Dios dice, y yo hago algo nuevo. Y esta cosa nueva fuiste tú. Eres totalmente nuevo. No tiene ya nada que ver con tu vida anterior. Como dice Corintios, somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ha hecho ahora todo nuevo. Entonces vive con las nuevas cosas. No las guardas para mañana. Cuando mucha gente se compra algo nuevo y lo guarda. Entonces, ¿para qué lo compraste? Porque en 2 años ya es viejo.
úsalo. Usa los beneficios de la salvación desde el primer día. No espera a ver cómo se hace esto. Un niño cree y actúa de inmediato sobre lo que creyó. Y los adultos lo piensan, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo acomodamos. No, acomódate a esto. Y deja esto. Vive libre. Mira lo que dice Hebreos 5, 13 y 14. Es la versión amplificada. Dice, porque todo el que continúa alimentándose de leche es evidentemente inexperto y sin habilidad en la doctrina de la justicia. Es lo que estamos hablando. En la que es en la conformidad a la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción, pues es un mero infante aún incapaz de hablar. Pero el alimento sólido es para los hombres maduros, para aquellos cuyos sentidos y facultades mentales están entrenadas por la práctica para discernir y distinguir entre lo que es moralmente bueno y noble y lo que es malo y contrario tanto a la ley divina como a la natural, a la humana. ¿No? Somos maduros cuando empezamos a discernir. El mundo no tiene madurez, no es capaz de discernir porque se hace espiritualmente. Por eso cuando Isaías dijo, iban a decir bueno a lo malo, malo a lo bueno, es porque es gente que ya no discierne. Nosotros tenemos que estar espiritualmente despiertos y discernir lo que nos conviene, lo que es correcto, lo que Jesús hizo por nosotros y empezar a aprovechar la bendición, aprovechar la redención o la salvación. Hay mucha gente que salva y que no vive la salvación. Eso es triste, porque la herencia la dejaste ahí con el notario. No lo harías en lo natural, ¿verdad? Pero en lo espiritual a veces sí. ¿Sabes por qué? Porque un cambio tan drástico como salvarse provoca incomodidad. Estamos cambiando de un reino a otro. No sabemos todavía bien cómo usar, cómo movernos, cómo vivir. Por eso hay la tendencia a regresar a la vida anterior, porque ahí sí estábamos como peces en el agua. Y se requiere un esfuerzo para empezar a aprovechar la nueva vida. Pero si no hacemos esto, si no nos esforcemos, vamos a estar en un lugar donde muchos cristianos están pensando, pero yo creo que era mejor antes. Porque antes sabías cómo moverte y no hiciste el esfuerzo de aprender las nuevas leyes a tu favor en este nuevo reino. Entonces nos movemos adentro de un nuevo reino, pero con hábitos y referencias del antiguo reino. Pero este reino ya es obsoleto para ti. Lo que hacías ahí no funciona aquí. Y es por eso muchos tienen dificultades en la vida cristiana porque no han abandonado la vieja naturaleza, el viejo modo de vivir o de pensar. Pero si tenemos una identidad divina, tenemos que vivir divinamente, conforme a lo que Dios, como Dios viviera aquí, si estaría ahí con nosotros. ¿Tú crees que estaría quejándose de lo que está pasando? No, porque Él tendría todo de su reino aquí en la tierra, porque así lo dijo, que mi voluntad se haga aquí como allá. ¿No? Dios no ve diferencia entre la tierra y el cielo porque para Él es el mismo reino. Entonces no hay unas reglas diferentes para los humanos aquí, si son hijos de Dios, que los que son hijos de Dios y que se murieron y que están allá. Somos nosotros los que hacemos la diferencia, porque no tenemos todavía completa nuestra identidad divina. Pero tenemos que trabajar en esto.
Por eso tenemos Dunamis, por eso tenemos el SIU, para reforzar tu identidad divina. Porque es lo que te da acceso a la vida divina aquí en la tierra. Si me identifico como extranjero aquí, no tengo derechos. Si soy un hijo de Dios, ciudadano del reino, tengo derechos. Y tengo todos los derechos explicados aquí en la Biblia. Y todas las promesas, como estoy en Cristo, son sí y amén. Uf. Pero me tengo que identificar como parte de. Si no voy a ver, es lo que pasa de lejos, unos que son bendecidos, pero a mí no me ha tocado. Sí te ha tocado, pero no lo has agarrado. Fue dado. Jesús no distribuyó ahí una parte a unos y una parte a otros. No, dio lo mismo, la misma oportunidad a cada uno de nosotros. Y al momento que tú tienes la naturaleza y la identidad divina, eres parte del heredero de todo lo que hay en el cielo y en Dios mismo. Y no hay excepción, no hay excepción de personas. Lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es buscar esto, ir por ahí. Jesús estableció su justicia y de manera gratuita. Entonces no tenemos por qué ver cómo obtenerla o mejorarla. Estás al 100. No falta nada en lo que recibiste. Falta el uso de lo que recibiste, ¿no? Y úsalo y abusa, ¿no? El abuso es autorizado en el reino de Dios acerca de todo lo que heredas, ¿no? Porque no puede haber abuso porque siempre habrá más de lo que tú puedes pedir. Por eso no hay manera de abusar. Estamos en un mundo, pero ya no somos determinados por el mundo. Jesús dijo en Juan 17, orando por nosotros, dice ahí en el 15:16, y esto es la versión del mensaje: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no están definidos por el mundo, así como yo no estoy definido por el mundo. Estás al mismo nivel que Jesús en este momento, en esta oración. Él dice, no son del mundo, yo tampoco. No son definidos por el mundo, yo tampoco. Entonces, ¿por qué somos definidos? Por Dios. Por nuestra identidad en Cristo. Por la justicia de Dios en nosotros. Por la nueva creación que sucedió al momento de recibir a Jesús en nuestra vida. Es lo que determina quién eres. Por eso Pablo nos dice, no os conformen a este mundo. Transformaos, dice. Yo no lo tomo como un versículo normal, yo lo tomo como un mandamiento. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Ya toma la decisión de creer que eres un hijo de Dios. Entonces conocerás la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Porque así es su voluntad. No es manifiesta siempre, pero así es. ¿Cómo se manifiesta? Creyendo. Dejando lo obsoleto atrás y avanzando hacia la meta final, la vida de fe, la vida donde estamos en obediencia y en acción sobre la palabra de Dios. Esa es la vida de fe. Es la vida de Pablo cuando dice un momento dado, ya he acabado la carrera. Hice todo lo que tenía que creer y obedecí todo lo que tenía que creer. Ahorita, ¿qué dice Pablo? Me voy. Pablo tuvo la oportunidad de decir, ahí se ven. Yo no tengo nada que hacer, ya escribí todo lo que tenía. Falta que Juan se cierre ahí con el Apocalipsis, pero ya me voy. Y a los días lo ejecutaron y se fue, ¿verdad? Y nosotros deberemos de llegar a este nivel. Seguro entró, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Porque terminó la carrera y dice algo importante: no he perdido la fe. Ese es lo más importante, es el valor más alto. Mientras estás en fe, eres invencible. Mientras estás en fe, eres bendecido.
Mientras estás en fe, estás por encima, no por debajo. Vives en Deuteronomio 28, ahí hasta el 15. Bendecido en el tiempo, bendecido en los lugares, bendecido en las acciones. Porque es el plan de Dios, es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Afuera de esto Dios no piensa. Su idea es bendecirte siempre. O que tú te manejes adentro de la bendición. La bendición es la palabra de Dios. Es todo. Tenemos la vida sencilla como cristianos. Nos la complicamos después por ser teólogos, ¿verdad? Pero es tan sencilla. Es tan sencilla. Haz lo que te dice. Reconoce que ya vienes de otro mundo. Tus límites no son los límites del mundo afuera. Tus límites han sido rotos. Y verás hasta donde tu fe te llevará. Tu fe es lo que limita tu vida. Pero la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces sabemos cómo aumentar la fe. Los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Jesús dijo, ¿qué respondió? Si tuvieras fe, ¿no? Como un grano de mostaza. No les dijo cómo tener. Y habla de la fe como grano de mostaza. Él no se refiere a una fe pequeña que puede hacer grandes cosas. No. El grano de mostaza, por eso lo compara con la fe, es lo que recibes. Pero el grano de mostaza termina siendo el árbol más grande del huerto. Quiere decir que la fe como un grano de mostaza que funciona es la fe que está en crecimiento. Entonces dirás a esta montaña, quítate y échate en el mar. Porque muchos han pensado, pues con esto que tengo ya tengo. No, es para arrancar. Pero eso se tiene que regar y crecer. Y puede tener el tamaño más grande de todos. Y ahí es donde a veces, bueno, nos confundimos en la doctrina, ¿no? Y creemos ahí cositas que no son. Pero eso viene por estudiar, por pasar tiempo, por ver cómo se hace. Ese es un libro de todas las claves celestiales para vivir por encima. Y lo tenemos que usar. No es para decorar ahí el atril que compraste ahí de madera preciosa en tu sala. ¿No? Es para que esté bien gastada ahí, que rayada. Es cuando realmente va a trabajar este libro, ¿verdad? Jesús ha quitado nuestros límites, ha roto todas las barreras, todas las fronteras, ¿verdad? Él ha redefinido nuestra vida. Primera de Juan 4:17. Dice ahí, si tenemos la ADN de Dios, en esta unión y comunión con Él, el amor se completa y alcanza perfección en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio con seguridad y valentía para presentarnos ante Él, porque tal como Él es, así nosotros somos en este mundo. Wow. ¿Y cómo es Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre, reinando. ¿Y qué dice ahí? Tú también. Y estamos aquí para reinar, para ejercer dominio. La iglesia tiene que ejercer dominio. Me gustó mucho ver un video después de la victoria de Trump. Y ahí estaban los que vienen a Hawái, ¿se acuerdan de Jensen Franklin, no? Y él estaba orando por Donald Trump ahí, rodeado de otros ministros. Dices, ahí la iglesia está tomando dominio. No que vamos a dominar al presidente, lo vamos a apoyar, lo vamos a enseñar, lo vamos a instruir en justicia. Para eso sirve la palabra de Dios.
¿verdad? Entonces el país va a avanzar. Eso es vivir tal como Jesús es, somos nosotros. El Rey de Reyes aquí, usando sus reyes en la tierra para llevar la bendición a la tierra. Ese es el plan, el propósito de cada uno de nosotros. Pero la mayoría de la iglesia le critica al presidente, ¿no? Lo maldice. ¿Desde cuándo somos autorizados a maldecir? Eso no es de la palabra, no es de lo que se nos pide. Pues tenemos que cambiar muchas cosas y dejar esta vida obsoleta donde estábamos muy buenos en chismear y en todo esto y en criticar y no, no me ven así, así eran. No, yo no, no. De repente todavía me va a salir la carne. Estamos en proceso y vamos bien y vemos grandes ejemplos, ¿no? Bukele fue también bendecido, llamó a un ministro para tomar control de su país. ¿Ves? Hay algo que está pasando en el mundo. Y son los últimos tiempos y la iglesia tiene que hacer un impacto cada vez más fuerte. Porque nosotros no somos obsoletos. La Biblia no es obsoleta, ¿no? Y hay que defender esto. Hay que empezar a testificar de esto. Porque tal como Jesús es hoy, así debemos de ser nosotros hoy. ¿Qué haría Jesús en este momento en esta tierra? Se estaría juntando a la gente, orando, bendiciendo, sanando. No ha cambiado Jesús. Si regresaría por cualquier razón, haría lo mismo que hace 2000 años. No hay otra cosa que hacer en esta tierra. Arrebatar las almas a Satanás, expander el reino de los cielos. El Padre nuestro no ha cambiado, ¿verdad? Y eso es lo que nos llama a hacer, porque tenemos una identidad divina, por lo tanto vamos a pensar de manera divina. Y como Dios piensa, pensamos nosotros. Cada vez más. Eso nos hace mucho mejor, ¿eh? Y también mucho más poderosos y más bendecidos. ¿Verdad? Doble aleluya. Ay, a Dios. Fuimos liberados de toda la maldad. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de la vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley no aplica a tu vida. Nunca, nunca más. Si la muerte quiere llegar, no penetrará porque tiene que salir. Hay ley. Una ley es una cosa establecida y que se tiene que obedecer. Y si la ley de la vida está en nosotros, la ley de la mente, de la muerte, no aplica. Entonces debemos de dejar pensar en cosas de muerte, que puede ser depresión, tristeza, fracaso, desánimo. Todo eso es muerte, porque no hay luz ahí. Pero si piensas en la ley de la vida, piensas en que te va a ir bien, que estás emprendiendo algo que Dios te ha enseñado, que estás caminando con Él, ¿verdad? Que si te equivocas, Él vendrá y corregirá por ti y mejorará la cosa. A veces pensamos, no, pues si la riego ya me va a dejar, ¿verdad? No, hombre, si no, ya me hubiera dejado hace mucho. Y cada vez que la riego, le digo, Señor, ahorita te toca arreglar. Porque si lo rompí es porque no lo sé manejar. Entonces no lo voy a arreglar. Y nada más se le dices y él viene y reconstruye lo que está ahí echado a perder. Y además no te regaña. Son nada más los religiosos que piensan, uy, Dios me va a regalar. Mejor ni le digo, ya se enteró.
Se necesita ¿qué? Humildad en este momento. Saber reconocer que todavía no somos perfectos y Él lo sabe. Entonces no se preocupa por esto, se preocupa si no regresas. Como el hijo pródigo, el padre estaba preocupado, todos los días estaba viendo a ver cuándo regresa. Por eso lo vio de inmediato cuando estaba a lo lejos. Entonces Dios no tiene este problema contigo ni conmigo. Él espera que llegues, porque ya tienes identidad divina. Y regresas para recuperar tu anillo, tu ropa, tu calzado. No para un regaño. Muchos han pensado así, ¿verdad? Si regreso, ni modo me voy a aguantar y voy a ver al Señor. No, Él te está esperando con regalos, con una fiesta, ¿verdad? Y quiero cerrar con esto, con Santiago 1:23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay muchas cosas ahí. Primero, habla de no ser hacedor de la palabra. Hacedor también es vivir en mi identidad divina. Eso es ser un hacedor de la palabra. La palabra dice que eres heredero de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, hacedor es decir, yo soy un hijo de Dios y me considero como tal y voy a vivir como tal. Y cuando hablan del espejo, te vas a ver a ti. No, tienes que ir a ver a Cristo dentro de ti. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces en el espejo es Cristo que se tiene que ver. Lo que reflejas es Cristo al mundo, no tu personalidad. Todo está bien y Dios va a usar tu personalidad, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que enseñar? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para los que te ven. Eso es evangelismo. Tal vez muy pasivo piensas, ¿verdad? No digo nada, no. Pero ¿a dónde vas? Jesús no decía, me voy a ir del otro lado. La gente buscaba dónde iba a ir y estaba ahí. Él no hacía promoción de sus eventos. Al contrario, tenía Santiago que iba delante de él para desacreditar a su hermano. Así se la pasó hasta que tuvo la revelación. Y fue después un gran hombre de Dios. Entonces, Jesús todavía tenía ahí un oponente tremendo. Pero cuando Cristo vive en ti, la gente te va a buscar. Porque la gente necesita a Cristo. Porque son un espíritu muerto y necesitan vida. Y lo saben, pero no saben dónde. Por eso van a todos sus engaños filosóficos, religiosos, etcétera, que hay en el mundo. Y nosotros, cargadores de la verdad, ¿verdad? Nos escondimos ahí como la CIA. Que nadie se entere. Soy el espía. Si quieres ser un espía, sea un buen espía en los rangos del enemigo y destruye todo lo que él hace. Pero nosotros no estamos aquí para ser escondidos. Jesús dijo, la luz no se esconde, la luz se pone en alto. Entonces tenemos que deslumbrar, ¿no? Manteniéndonos humildes. No empiezan, ¿no? La gloria que me sigue. No es tuya, es de Dios. Pero tenemos que entender que tenemos un ADN diferente, ¿verdad? Y que Dios ha definido cómo podemos vivir en esta tierra y que no se nos olvide, como el hombre de Santiago. Se ve bien un momento y después se le olvida. Por eso Jesús dijo, hagan la Santa Cena, hagan memoria de mí, hagan memoria de lo que ganaron, hagan memoria de su herencia natural, espiritual, ¿no? De todo. Porque Dios ha hecho todo de manera perfecta. No se arrepiente de haberte creado. Al contrario, está la expectativa
de verte hacer cosas grandes con su ADN, ¿verdad? Entonces, le damos gloria a Dios, porque tenemos una vida extraordinaria por delante y nada por atrás. ¿Ok? Bueno, Señor, te damos mil gracias, Padre Celestial. Bendecimos la nueva identidad que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor. Y vamos a usarla, Padre Celestial. Vamos a manifestar esta nueva naturaleza, esta nueva identidad, la justicia de Dios a través de Jesucristo, Señor, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Nosotros representamos a un Dios, a un reino. Nada es nuestro, pero todo es para ti, Señor, para tu gloria. Y de ahí, Señor, sacaremos toda la bendición que anhelamos para compartir lo que hemos heredado, Señor. Eres grande, Señor, poderoso. Estás en nosotros. Si eres por nosotros, ¿quién contra de nosotros? No hay manera. Los límites fueron rotos, destruidos. Y hoy, Señor, corremos esta carrera de la fe como Pablo lo hizo, Señor, y la terminaremos en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.